Ahí está. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Imperio Universo, Gloria Imperial, ¿no? El día de hoy, de lo que vamos a hablar, es de la Revolución Villana. Cómo el país fue tomado por los Kumpas. Vieron que ellos se llaman entre sí así que utilicé ese concepto. Bueno, vamos a hablar del 2001, ¿no? Que para mí, esto es así. La Argentina, el mejor periodo histórico es la República Conservadora, sí. Voy a hacer un video explicando por qué para mí Roca era como una especie de monarca. Y cuando Roca se va yendo de la política, empieza a tener más poder el partido autonomista nacional antirroquista. El que empieza a hacer la del tema del sufragio universal, darle poder a los radicales y ellos terminan generando problemas y bueno, se agraviza con la Gran Depresión, el golpe del 30, después el peronismo. Pero bueno, todo esto a quilombo, pero se manda acá apoyando a la guerrilla, todos estos temas. Pero bueno, cuando verdaderamente empiezan los problemas más estructurales, es con el Rodrigazo, sí, después de que se muere Perón, la dictadura militar que hace muchos errores económicos, sí, hace la guerra de Malvinas, hace que la aristocracia militar que hizo Roja pierda mucha legitimidad y empieza la democracia. La democracia, cuando aparece Menem, hace la reforma constitucional, los tratados de Madrid, que lo que termina haciendo es que el país sea un estado colonial, y el cambio más sustancial es 2001, cuando ya directamente vamos a que el estado casi que se disuelve y estamos solo en gobierno, ¿sí? No hay proyectos a largo plazo y se termina de dar el proyecto de democracia y cambia la elite. Los que ahora se hacen cargo son una elite de burócratas y financistas, ¿sí? Eh, algunos argentinos ateos y otros que son lo que se diría amigos de la estrella, ¿sí? Hay algunos que son de los que son eh, más eh, del lado del ateísmo, ¿sí? Más étnicos seculares y otros que son talmudistas, que son los más representados por Javier Milei. Pero bueno, durante el transcurso del video lo voy a explicar. Tabla de contenidos, ¿no? Argentina post 2001, esquema del país actual, causas del 2001, cómo se llegó al 2001, ¿sí? Consecuencias del 2001, coalición plebe Moille, conclusión, ¿cuál es el futuro? Argentina post 2001, esquema del país actual. Situación actual de Argentina. Argentina hoy se encuentra en un estado catastrófico. Dos fuerzas del Averno han embatido esta hermosa nación. La degeneración que se promueve desde el Estado argentino y la barbarie desenfrenada que él ha permitido desde hace bastante tiempo. Vemos como no hay seguridad, no hay proyección a largo plazo y no hay valores. Diferencia en forma de Estado actual y el anterior, del Estado argentino actual y el anterior. Argentina en la actualidad. Argentina tiene un problema económico, un problema político, un problema cultural, pero sobre todos los temas un problema moral. La sociedad argentina ha visto una decadencia económica más burda desde hace 20 años. La pobreza ya de un 20%, a redondar siempre alrededor de un 35-45%. No solo esto, sino que ha aumentado la inflación. La cultura argentina está desapareciendo lentamente por la descultura villera. Y la política no garantiza nada del orden público y la soberanía del Estado. Moralmente cada vez se normaliza más la degeneración y el delito está visto como algo bueno. Bueno, le tenemos con los movimientos piqueteros, todas esas cosas. De que hay mucha gente que para ellos robar terrenos, para ellos robar no está mal, moralmente no es cuestionable. Y después tenemos que, por ejemplo, no sé, cuando yo era chico, si a una mujer, si vos le decías que era una puta, era un insulto, ¿viste? Porque lo que se esperaba de las mujeres era que más o menos tenga un mínimo de moral sexual. Ahora todo lo contrario, vos ves gente, pendejas que no quieren ser promiscuas, pero que la sociedad las alienta a tal. Argentina en el pasado. Argentina en el pasado próximo, 70-90, ya presentaba muchísimos de los problemas en un grado u otro. De hecho, antes de los 70 podríamos decir que el país tenía un proyecto de país de potencia similar a un país desarrollado. Bueno, uno habla con una persona de antes de los que estuvo vivo, siempre te dice o el Rodrigazo, o algunos te dicen Perón, pero muchos te dicen Rodrigazo, que antes de eso había como una sensación de que el país
tenía potencial para, o que era un país desarrollado, tenía potencial para hacerlo. En cambio, en los 90 ya se había aceptado que éramos un país bananero. La gran diferencia entre la actualidad y ese momento es que el argentino creía que debía ser el más desarrollado entre los bananeros. Una cosa así, ¿no? En Argentina, en los 70-80, habíamos pasado por un gran plazo hiperinflacionario, mientras que en los 90 se habían generado problemas de desempleo. Políticamente tuvimos problemas de corrupción, la reforma constitucional y la creación de diferentes frentes políticos. Culturalmente comenzaron los divorcios y la descultura villera. Pese a esto, el país parecía que en algún momento podría tener futuro, cosa que hoy no sucede. Bueno, de hecho ahora con Javier Milei hay como una ilusión, pero bueno, igual que los K, igual que Macri, como siempre el pueblo argentino lo engañan unos años más o menos decentes y después te apuñalan por la espalda a los políticos y te muestran la verdadera cara, que es un poco lo que hace cada vez más Karina Milei. Problemas morales y responsabilidad social. En el día de hoy la responsabilidad que se ve es mucho más fuerte. Hay varios ejemplos, como el de la beba que se murió de hambre de Casa Rosada y el abandono de los padres a sus hijos o el aborto. Bueno, yo me acuerdo, si la gente no sabe esto, una semana antes de las elecciones, había una bebé que era hija de unos cirujas, que estaba en la Casa Rosada, se murió de hambre y nadie hizo nada. Ahí te das cuenta que está bien que es en Capital y la gente de Capital es fría, pero incluso antes en Capital estas cosas no pasaban. Ahí te das cuenta que hay algo mal en el corazón de los argentinos, porque eso no debería poder pasar. Bueno, después el abandono. Yo tengo una amiga desde que es de pueblito, ¿no? Y ella me comentaba que cuando ella era chica, tiene 23 creo, o sea, a inicios de los 2000 había los padres, bueno, fue muy normal la infidelidad en ese pueblo, pero siempre se hacían cargo y ahora lo más común es que no se hagan cargo los padres de los hijos. Y bueno, el aborto, no hay más que decir, ¿no? Barbarización. Los bárbaros se han extendido de una manera muy importante a través de la inmigración de pueblos bárbaros y el descenso de la cultura perpetua. Bueno, las villas miseria tienen dos elementos. Un elemento argentino, muchas veces del interior, que es un tercio, y 2 tercios son gente de inmigrantes limítrofes o sus descendientes, ¿no? Por eso cuando te dicen la inmigración en Argentina es el 4%. Y los que tienen herencia inmigrante y se comportan como tal son cerca del 20 más o menos. No había normativa, no hay ni una teología ni una norma de conducta para la juventud. Es por esto que se cae el nihilismo, la depresión y las enfermedades mentales se han expandido como la espuma. Casi nadie es parte de comunidades sanas como iglesia. Yo ni siquiera iglesia. O sea, la mayoría de la gente está bastante atomizada hoy por hoy. Cosas del 2001, esquema del país actual. Economía rumbo 2001. La economía antes del 2001 se divide en dos periodos. Uno de altísima inflación, del 74 al 89. Pueden acordarse que es desde el Rodrigazo que tenés una inflación anual altísima. O sea, los milicos también habían cometido ese error, que desmantela mucho del esquema productivo argentino y el capital de la nación. Y el segundo periodo, 89-99, que fue caracterizado por baja inflación, pero el problema es que es el desempleo, que empezó a crecer constantemente. Rodrigazo y dictadura, ¿no? Historia económica. El Rodrigazo es el que comenzó, es el comienzo del proceso en el que el país pasa de ser un país con sensación de desarrollo medio a un país bananero. Se perdió toda confianza en la moneda argentina, la inflación se multiplicó y la dictadura agudizó estos problemas. Bueno, con el tema, esto es la tablita cambiaria, plata dulce, se hicieron una gestión horrorosa, la de Martínez de Oz. Muy similar a lo que hizo Macri, un poco de la Rúa y un poquito parecido a los primeros meses de este año de Milei. El año pasado no era tan bananero, pero este año sí fue porque bueno, Milei bajó la inflación, bajó el gasto público, o sea, hizo las cosas más o menos ordenadas el año pasado, pero acá este año estaba medio bananeándola. Vamos a ver si sigue así, ¿no? Alfonsín se caracterizó por haber sido formado en la Forja. La Forja, bueno, es una parte del radicalismo que está obsesionado con la industria y todo eso. Esto lo llevó a tomar decisiones políticas inflacionistas. Eso te tradujo a una inflación enfermiza que nos llevó a la hiper del 89. Bueno, más que hablar, el hiperinflacionario hecho es como
Menemismo y de la Rúa. El menemismo se caracterizó por el que en un inicio las reformas estructurales del gobierno y bajó sustancialmente la inflación. Pese a esto, producto del populismo de tener el dólar barato y alto gasto público, se comenzó a generar gran desempleo. Esto lo agarró de Raúl y lo explotó y lo empoderó totalmente. Bueno, hay que entender que vos podés tener dólar barato, pero tenés que tener muy bajo gasto público, cosa que ni Menem ni Milei lograron al 100%. Y bueno, de la Rúa ya directamente no tenía capacidad de hacer nada porque era un pajero. Historia política. Democracia del 83. La democracia del 83 se caracterizó por haber sido una puja constante entre los militares y el Alfonsín. En muchas ocasiones el país estuvo cerca de un golpe de Estado. La constitución siguió más o menos igual. El único hecho es que se hicieron juicios de los militares, que en todo el resto de los países latinoamericanos no se hizo acá. Hubo un proceso de democratización muy pésimo, muy mal llevado básicamente. Tratados de Madrid y nueva constitución. Menem se caracterizó por crear el régimen de ocupación actual. Nos convirtió en colonia de las élites internacionales y los conurbaneses. Bueno, básicamente es eso porque vos abolís el colegio electoral y el país se vuelve preso de la gente del conurbano, ¿no? Es así. Y también por todos los privilegios que le dieron de tipo de energía y todas esas cosas. Y bueno, cuando haces un tratado de Madrid que es básicamente hacerte colonia inglesa. Los tratados de Madrid hicieron que la Argentina renuncie a su soberanía. La nueva constitución tuvo reformas como abolir el colegio electoral que destruyeron la balance de poder. Bueno, o sea, cuando un político te pone, Malvinas, bueno, hasta que no se disuelvan los tratados de Madrid, Malvinas está lejísimo de ser la realidad. Es todo esto para distraer al argentino y dejarlo pelotudo mientras se lo cogen, básicamente, el tema de Malvinas. Como fue en la dictadura, no hay que olvidarnos, pero bueno, en ese momento había capacidad de accionar. Cambios esenciales en la política. La política argentina se caracterizó por ser un binomio. Entre el radicalismo representó una especie de institucionalismo y el peronismo representando un populismo económico. Los radicales usualmente hacían mierda la economía, pero representaban las instituciones. Bueno, sí, básicamente eso era el radicalismo. Hacer mierda la economía, pero bueno, respeto a las instituciones, padre de la democracia. De hecho, cuando hablas con un radical es más o menos eso. Y los peronistas hacían mierda de esas instituciones, bueno, como hizo Menem, como hizo Cristina, pero respetaban la economía. Una cosa así era. Hay una lealtad partidaria de la sociedad. En el 85% de los votos ya estaba decidido antes de la elección. Pasamos por la disolución ocurrida por Alfonsín y la posterior con Menem en un sistema de frentes por primera vez en la historia argentina. Bueno, la gente se disolucionó mucho con Alfonsín y después con Menem con el tema de la corrupción y todo eso. Entonces vos tenías que había pasado un 85% de gente con lealtad partidaria ya para... Por algo se crean los frentes políticos, ya había pasado a ser como un 70 nada más. Estos frentes no tenían ningún tipo de cohesión ni unidad, como el resultado que tenemos a la presidencia de la Rúa, que fue el presidente más débil de nuestra historia. No ejerció prácticamente poder, el chavo. No hacía nada. Muy parecido como la presidencia de Alberto Fernández. De hecho, bueno, creo yo que los años 2023, 2022 habrá sido lo más parecido que tuvimos a 2001. Desde el propio 2001. Cambios culturales por algo, bueno, casi matan a Cristina, ¿no? Cambios culturales de la Argentina en la primera democracia. Espiritualidad. En la década de los 70 la iglesia comenzó a quedar desacreditado, me confundí, por meterse en política. Por otro lado, comenzó a crecer el evangelicalismo. Se vuelve legal el divorcio sin causa. Bueno, esto es uno de los grandes cambios de la sociedad argentina, porque antes tenías que poner una causa para divorciarte. Ahora, bueno, pues puede divorciar cualquiera, ¿sí? Y bueno, siempre se habló que se iban a desintegrar toda la familia, que es lo que terminó pasando. Porque es entender mal por cómo funciona una familia. La familia, el matrimonio no está... O sea, el amor es importante, pero lo más importante de un matrimonio es la crianza de una familia, no tanto el amor. Que es importante también, ¿no? Obvio. Que se amen los esposos y todo eso. Pero lo más importante es que los padres estén presentes para los hijos y que le den un plan a largo plazo. Si eso uno
si son dos, uno que va cada uno a un lugar distinto, no se va a poder desarrollar tan bien. Las comunidades argentinas siguieron teniendo fuerza en un grado, pero comenzaron a perder fuerza en un ambiente cosmopolita. Bueno, cuando toda esta migración, toda esta cultura mediática, lo que hizo fue debilitar mucho la comunidad argentina. Y bueno, esto del divorcio, al debilitar las familias vos debilitas la comunidad. Academia y movimientos. La academia ya había sido pervertida en los 60, pero no es hasta los 90 que comienza el proceso de menor exigencia y populismo académico. Bueno, hasta los 60 era bastante... Hasta los 60 obtuvo el cambio de haber integrado mucha gente nueva y que a su vez se empezó a meter mucho en la política, que ya estaba igual antes, ¿no? Con el radicalismo y todo eso. Pero ya para los 90 es que ya se empieza a descender a la locura. Cosmopolitismo y marginalidad. La marginalidad y el cosmopolitismo florecen en gran cantidad. Comienza la segunda ola migratoria de limítrofes que se caracterizó por la ilegalidad y la pobreza. Bueno, antes la primera ola eran gente más o menos de clase media y que venía de manera legal en los 70, 60, pero bueno, ahora ya empieza en los 80 a venir gente de manera ilegal y pobre. No solo esto, sino que decae la educación, lo que crea una clase marginal, bueno, que es esta la que después toma el Estado, sí. Consecuencia de 2001, coalición plebe Moille. Cambios de los dirigentes argentinos. Aristocracia militar. La aristocracia militar, iniciada por Rosas y desarrollada por Julio Argentino Roca, comenzó a decaer progresivamente de poder a medida que cometía errores en las dictaduras cívico-militares. Los más pronunciados son los de la última, sobre todo la económica y la guerra contra Malvinas. Menem hace una reforma que le quita progresivamente poder y esta decide hacerse a un lado. Bueno, básicamente lo que pasó fue que con la democracia le hicieron quilombo a Alfonsín y Menem se los quiso sacar de encima y como habían quedado deslegitimados lo pudo hacer y bueno, básicamente era la gente que tenía un proyecto de país. Te puede gustar más o menos lo que estaban haciendo, pero por lo menos tenían una proyección a largo plazo. Y ahí es cuando para mí muere ya el Estado argentino progresivamente, porque el ethos del Estado argentino es Roca. Sacás cualquier tipo de influencia de Roca y bueno, ya está. Volvemos a lo que había antes. Clase semi-industrial. La clase semi-industrial argentina también había declarado su poder en su influencia argentina debido a las reiteradas crisis económicas y la globalización. Burócratas empresarios, ¿no? A partir del 2001 vuelve la oligarquía comercial porteña, pero a servicio de la clase burocrática capitalista comenzada por Perón y desarrollada por la última dictadura. Bueno, con plata dulce es que empiezan a adquirir muchísimo poder esta gente y después con el menemismo, porque siempre los gobiernos de tipo que tienen mucho comercio exterior y que tienen mucha economía financiera son las que más les funcionan. Esto capta al Estado argentino y convence intencionalmente de generar la nación. Se ve como la influencia israelí en Argentina incrementa radicalmente. Bueno, eso más que nada en la actualidad. Nunca un político va a hablar más de Israel y tenemos un político como es Javier Milei que directamente pone a Israel sobre Argentina, diría yo. Toma de poder de los marginales. El Estado argentino de facto después de 2001 desaparece. Lo que queda es simple y llanamente un gobierno sometido a los delirios de las clases marginales. Si uno mira la estructura del gobierno argentino es un conjunto de grupos organizados que buscan beneficios influyendo al Estado. Bueno, básicamente eso. Empresario quiere hacer lobby para conseguir tal cosa, es sindicalista, movimiento social, villero. Es eso el Estado argentino hoy por hoy. No, por eso no existe el Estado, es un gobierno que reloca de recursos. Y bueno, todas las poblaciones, menos la gente que labura, reloca los recursos, mientras la gente que labura cada vez es más pobre, ¿no? Esto resulta en una clase marginal cada vez más creciente, siendo el modo de los políticos de obtener el poder. Mientras los trabajadores y la clase media laburan sin parar para sostener a los lumpenes, se renuncia a la justicia y los proyectos a largo plazo. Comenzamos a tener gobiernos bananeros que destruyen tanto la economía como la institucionalidad argentina, y estos promueven la barbarie y el mal. ¿Sí? El caso más característico fue Alberto cuando en la asunción de campaña puso a tocar a Sudor Marica, que ya es abiertamente decir, no, somos un país degenerado. Y después todo el tema con, el Pito Salvatierra, decir, sí, está bien robar. Una persona que robó en su vida a 3 bancos tiene la misma legitimidad que una persona que se rompió el orto laburando para ser diputado. De hecho, tiene más.
O con Cristina, ¿no? Bueno, sí robó, pero hizo, bueno, está bien. Kirchnerismo, ni siquiera es bueno. Los otros roban, pero se mandan cagadas. Cristina roba, pero no. No, bueno, roba, pero hace, ¿viste? O sea, como si lo recompensara, no es un tema de mal menor, ni siquiera es como, bueno, cualquiera lo hace, ¿no? O el pelotudo de Moreno, sí, roben, pero con códigos, muchachos. Como si fuese una profesión robar. Kirchnerismo 1. En el primer kirchnerismo vemos que de un inicio hay un presidente como Néstor que más o menos ordena el país con mis diferencias, con muchas, bueno, por lo menos intenta ordenar el país. Pero luego entra la Cristina, la cual es tiene mucha influencia del socialismo de los amigos de la estrella, de dar privilegios a la burocracia y a los villanos. Los villanos serían los villeros, ¿no? Con el tema de los primeros planes sociales, todo el tema este populista y bueno, toda la elite burocrática que se hizo de la cápora y todas esas organizaciones, ¿no? Macrismo. En el macrismo vemos un kirchnerismo extremo. Seguimos con la violación de las instituciones, observamos un estado villano gigantesco. Bueno, lo que se olvida de la gente es que Macri en realidad es ultra cuca. El gobierno de Macri es lo que puse a investigar. La ley que hizo que se urbanicen las villas la hizo Macri. La ley con el tema de los planes sociales así gigantes los hizo Macri. El tema de los movimientos sociales lo hizo Macri. O sea, Macri lo que hizo fue hacer más cuca que los cucas, ¿sí? Alberto Fernández. Con Alberto tenemos que ya el Estado comienza a aprobar la degeneración completamente abierta a través de los trabas y la bueno, un poco básicamente eso. No solo esto, sino que hace que una hecatombe económica. Bueno, lo que pasó estos años, antes que llegue Milei. Con el mileísmo, la Argentina se somete completamente hacia el Estado de Israel. No solo esto, sino que el ministro de Capital Humano ha subsidiado completamente a los villanos y se caracterizó por la tibieza en seguridad. Bueno, sería el ministro de Seguridad, ¿no? Pero bueno, hace poco la señora Patricia Bullrich dijo que bueno, hay que darle terrenos a los villeros que toman terrenos y bueno, que se vayan allá, ¿viste? O sea, no poniendo presos a criminales. Y bueno, esa es la justicia argentina. Por ejemplo, hay un tipo que, qué casualidad, vendía armas y vendía cosas antisemitas, lo ponen preso. Los narcos, vivitos y coleando, ¿viste? Conclusiones. Proceso largo. La Argentina tuvo un modelo 2001, ya asentado de poco desde el 74. O sea, el 74 se empieza a asentar el modelo 2001. A través de la creciente marginalidad y el poder de la clase burocrática e empresarial. Soberanía destruida. El gasto militar se desplomó, las fuerzas armadas perdieron todo poder y nos volvimos un estado colonial. Bueno, lo que mencioné de los tratados de Madrid. Bananarismo político. Con la reforma constitucional del 94, la Argentina comenzó un proceso de bananización. Básicamente eso, ¿no? Estado del servicio de los villanos. El Estado argentino fue colonizado por los inmigrantes ilegales y su descendencia, y la clase marginal nacional, multiplicando esta barbaridad y parasitando a los argentinos de bien. Colonización jacoba. Observamos cómo el Estado argentino en toda su clase y clase dirigente está poblado por muelles seculares o rabínicos. Bueno, lo que mencioné, ¿no? Vos tenés a Milei, por ejemplo, que es más rabínico, que tiene Talmud y todas esas cosas. Y después tenés a Cristina y a Macri, que declarados son, o sea, no es que yo me estoy inventando esto, que bueno, que son más seculares. Destrucción de la moral. La Argentina pasa a ser pasó de ser una persona con cosas buenas, más o menos buenas, con sus cosas más o menos buenas. O sea, Argentina nunca fue un santo, hay que aceptarlo. Nunca fuimos, no sé, un sueco, ¿viste? Pero más o menos una persona de bien. Ahora los trastornos se incrementaron radicalmente y el nihilismo se mueve correcta. No digo que la gente común ahora es mala persona, pero está muy pelotuda. Yo tampoco soy santo, o sea, yo también estoy bastante en pelota. Gracias. Bueno, créditos a Cirisdeo como siempre. Las imágenes las hizo Flaticón y las infografías por Ferry Pink. Bueno, espero que les haya gustado el video y que Dios los bendiga, muchachos. Nos vemos en un próximo video. Comenten, denle like, suscríbanse y compartan. Y únanse al grupo de difusión, por favor. Nos vemos.